Señor por este momento, amén. Que podemos primero estar juntos como familia de la fe y segundo que podemos compartir su palabra, que podemos estar delante de su presencia y que podemos recibir la palabra del Señor. Amén. Y la realidad, hermano, es que muchas veces, como la semana pasada les decía, a veces tenemos algunos temas que tratamos dentro de la iglesia y que a veces nos damos como por sentado, como que ya está, ya lo sabemos, ¿no? Pero la realidad es que siempre es bueno volver a tocar algunos temas y quizás sacarle un poco para algunos el polvo de haberlo dejado ahí y tenerlo como un pilar fundamental en nuestras vidas. De vez en cuando es importante poder recibir consejo de alguien. De vez en cuando es importante que se nos vuelva a aconsejar o a recordar la palabra del Señor, que es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un tiempo, hermano, siguiendo la línea del tiempo, de lo que Dios nos quiere hablar. Vivimos en un tiempo donde usted va a ver cada vez casi como más común el hecho de que hay creyentes que no les gusta que le digan nada. A veces, como rajuneando, escuchan la palabra de Dios. Pero muchas veces no les gusta lo que escuchan y no lo toman para su vida. Y cada vez más vamos a ir viendo cómo gente quizás tiene el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no está dispuesto a ser aconsejado. Y en la palabra lo que nosotros encontramos es que dentro del discipulado que el Señor enseñó, el aconsejamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando alguien de afuera me muestra, quizás a través de un consejo, que hay cosas que tengo que, como hay una frase que a mí me gusta usar, es darle una vuelta de rosca, ¿no? Es como apretar algunos engranajes que están un poquito sueltos. ¿Para qué? Para funcionar mejor. No porque nos quieren hacer sufrir, nos quieren tratar mal, porque a veces se lo toma de esta forma el aconsejamiento. ¿Qué me viene a decir a mí? ¿Por qué no mira su vida? ¿No? Porque si uno tiene esto como un pilar en la vida, la realidad es que nunca va a recibir nada de nadie, porque nadie es perfecto. Ahora, como autoridad puesta por el Señor, yo tengo que soltar la palabra. Y tengo que de vez en cuando agarrar a alguien y decirle, hermano, tal cosa. ¿No? Y es el aconsejamiento, no porque a mí se me ocurra, sino porque uno está viendo que ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas formas de proceder no están acorde a la palabra de Dios. Y Pablo era una persona que de manera continua se preocupaba por la iglesia y de manera continua trataba de aconsejar. Muchas veces de forma presente, pero muchas veces a través de las cartas. Le escribía a las distintas iglesias y también escribía de manera personal a algunos discípulos que él tenía. Y en esta mañana yo quiero que podamos ver un consejo que Pablo le daba a Timoteo, justamente acerca de un tema que es fundamental para este tiempo que nos toca vivir. Le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Lo encontró? Amén. Del 1 al 5. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este era el consejo que Pablo le daba a Timoteo y que es un consejo digno de tenerlo presente
para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alinearnos a los tiempos de Dios, es inevitable tener presente que también es tiempo de predicar el mensaje de Jesucristo. Si yo me tengo que alinear a los tiempos de Dios, es inevitable que yo tome este tema y toque este tema y que sea parte de mi vida. ¿Qué cosa? El predicar la palabra de Dios. Usted me puede decir, sí, pastor, pero a mí me da vergüenza. ¿Sabe qué, hermano? Uno tiene que avanzar y crecer y romper con todas esas barreras e identificarse como hijo de Dios en un momento determinado. Yo no le estoy diciendo que usted busque púlpito, porque bueno, acá es fácil, ¿no? Es como soltar la palabra, pero el tema es afuera, con aquellos que todavía no conocen de Jesucristo, con aquellos que todavía no han escuchado la palabra de verdad, y con aquellos que también, tal vez habiéndolo escuchado el Señor, se volvieron atrás, porque de esos hay muchos. Gente herida en su fe, gente que ha tomado decisiones erradas y que hoy están, digamos, teniendo quizás, vuelvo a repetir, un conocimiento intelectual de Dios o de la palabra, pero no tienen vida con el Señor. Por eso Pablo le decía, es tiempo de predicar y yo te aconsejo que prediques. Y le daba algunas razones que para mí son importantes, que nosotros las podamos notar. Fíjense que le da una serie de instrucciones y de formas, ¿no? Que esto no lo voy a tratar en el versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entender de que predicar la palabra de Dios nunca está de más, nunca es como algo como desubicado en el tiempo. No, hermano, tenemos que soltar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Por más que le digan, pero qué fanático que sos, todo el tiempo la palabra de Dios, todo el tiempo la Biblia, siempre hablas de Dios, no importa, no importa, nosotros tenemos que soltar la palabra del Señor, amén. A tiempo, afuera de tiempo, le decía Pablo a Timoteo. Redarguye, ¿qué quiere decir esto? Es llevarlo a que conozca a través de la palabra al Señor y que suceda algo en el interior. ¿Por qué? Porque yo no produzco nada en el corazón de nadie, hermano. Y si hoy usted experimenta algo es porque el Señor está orando, no por mí. Por eso Pablo le decía, tenés que predicar. Y fíjense que también le dice, reprende, exhorta. Reprender es como llamar la atención. Es como decirle, ¿qué estás haciendo? Y tal vez a algunos no le va a gustar, hermano. ¿Y sabe qué? Es así. Nosotros hoy vivimos en un tiempo donde a la gente no le gusta que le llamen la atención. Por eso Pablo decía, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que exhortar con paciencia, dice, y doctrina. Para esto tengo que conocer la palabra de Dios. Pero quisiera ir a las razones del por qué Pablo le decía a Timoteo que era necesario predicar la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo, dijo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a llegar un tiempo donde muchos se van a correr, digamos, detrás de diferentes doctrinas. Pero el Señor me hablaba con respecto a que hay algo que nos tiene que quedar en claro, porque muchas veces pensamos, bueno, pero era Pablo enseñándole a Timoteo, que era un discípulo, un líder dentro de la iglesia. Pero ¿saben qué? Esto es para todo el mundo. No es para el pastor, para los líderes, para los que están en la alabanza o para algunos que están enseñando en alguna célula. La predicación de la palabra de Dios es para todos. Por eso, lo primero que Dios me hablaba es que es un mandato de Jesucristo a la iglesia de todos los tiempos. Predicar la palabra, predicar de Jesucristo es un mandato de Dios para la iglesia. ¿Usted es iglesia? ¿Amén? Somos iglesia del Señor. Y este mandato es para todos nosotros. Para todos nosotros. Grandes, chicos, aquellos que tienen años en el Señor o aquellos que por primera vez están atravesando la puerta del templo para comenzar a escuchar. El mandato es el mismo para todos, para la iglesia de todos los tiempos. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de todos los tiempos, ¿cuándo surgió la iglesia de Jesucristo?
En el Pentecostés. En el Pentecostés. En la venida del Espíritu Santo, dice que los apóstoles que estaban reunidos, había los apóstoles y otro grupo más de personas. ¿Cuántos eran más o menos? El libro de los Hechos dice, eran 120 en un aposento alto, orando. Y dice que de repente vino el Espíritu Santo en forma de viento recio y lenguas de fuego, dice, como llamas de fuego, que se posaron sobre las cabezas. Y después de esto, ¿qué pasó? Se levantaron y predicaron. Predicaron el mensaje de Jesucristo. Ahí arranca la iglesia del Señor. Por eso la predicación de la palabra de Dios es un mandato para toda la iglesia, de todos los tiempos. No es solamente para un grupo selecto de personas. No, tenemos que sacar esto de la mente y del corazón. Porque si yo conocí a Cristo es porque Dios me llamó con un plan y un propósito, para que yo de alguna u otra manera suelte la palabra de Dios. A donde Dios le puso es el lugar donde Dios quiere que usted suelte la palabra de Dios, predique a tiempo y fuera de tiempo. Y quizás alguno le vaya a decir, ¿qué es ubicado? Todo el tiempo me habla de lo mismo. Predique, predique, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Este mandato es conocido como la Gran Comisión. ¿Dónde se encuentra este mandato de la Gran Comisión? Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Si usted lo encontró, lo puede leer fuerte, cualquier versión, bienvenida sea. 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Jesús entonces le dijo, por tanto, id. Por tanto, id. Y saben que esta forma en que está conjugado el verbo ir es una orden. Jesucristo dio una orden. Y si yo analizo esto para mi vida, si yo lo tengo presente para mí, no mire al otro, mírese usted, o téngase presente usted. ¿Usted está yendo? ¿Está cumpliendo con esa orden? Si Dios nos dijo, ir, ¿está yendo? ¿Estamos yendo? Y no es que tiene que tomarse un tren, un avión e irse de misionero. No estamos hablando de eso. Estamos con el tema de movernos porque es un mandato. Mientras haya una oportunidad, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros no podemos olvidar. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar? Porque Jesucristo nos dio una orden. Algunos quizás vayan a decir, bueno, pero Juan no está predicando, entonces yo no lo hago. Pero Juan va a rendir cuenta delante de Dios y usted también. Ahora, el argumento de Juan no fue, ¿usted cree que le va a servir delante de Dios? No es una cuestión de un evento. Porque algunos es como que están acostumbrados a que el evangelismo es un evento. No es un evento, es cumplir con una orden. Por eso, más allá de la convocatoria, más allá de generarlo como un evento, esto tiene que ser un estilo de vida. Cuando yo lo tomo para mí, como la orden que me da Jesucristo, no el pastor. No es que usted tiene que, no, yo predico porque a mí el pastor me obligó, porque el pastor me mandó. No, hermano, vaya a la palabra. La orden la dio Jesucristo. Por eso es un mandato para mí. Por eso es un mandato para la iglesia. Y si usted es iglesia, ese mandato también le viene bien a usted. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿no? El discipular, que fue lo que hizo Jesucristo. Fue tenerle paciencia a todo y cada uno de los que le siguieron, que les llamó y que les convocó. Y a veces les va a tocar a un Juan que va a estar hasta las últimas consecuencias. No Juan, sino Juan el deseo, ¿verdad?
Juan también siempre está, hermano. Pero, ¿qué nos muestra la palabra del Señor? Que Juan y las mujeres que servían a Jesús fueron los únicos que se mantuvieron cuando Jesús fue crucificado. Entonces hay veces que a uno le va a tocar ese tipo de discípulos, gloria a Dios, hermano, discípulos fieles, discípulos fervorosos, discípulos con los que uno siempre va a poder contar. Y por ahí te va a tocar algún Pedro que podés contar, pero todo el tiempo lo tenés que estar corrigiendo. Después de 3 años de discipulado, Pedro, cuando lo van a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Antes de negar, antes que lo arrestaran a Jesús, cuando lo fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a un soldado. Y justamente, ¿no? Es como que Jesús estaba ahí, le enseñaba, vivieron con él, vieron los milagros, caminaron por ciudades, predicando, soltando el mensaje. Y lo van a arrestar a Jesús y le corta la oreja a un soldado. Pedro, le dijo al Señor. Y ahí estaba, ¿no? El que tiene que discipular, pegando orejas a alguien, porque a veces nos comportamos de una manera que no corresponde. Pero hay que discipular, Va a llegar un momento que nadie va a tener discípulos. Yo lo creo. Amén. Que los medios van a tener sus propios discípulos. Y ahí se van a dar cuenta lo que es enseñar, cocinar la palabra de Dios. Víctor va a tener que tener sus discípulos en un momento. Héctor mira para el costado diciendo, no se diga. Héctor, vas a tener que tener discípulos en un momento. Vas a tener que discipular. Y te van a decir, y no fui, no tenía ganas. ¡Uy! El dolor de cabeza ahí. Pero bueno, la orden fue dada a todos. Por eso todos somos convocados a soltar la palabra de Dios, a predicar, a ser discípulos, a esforzarnos en ese terreno. Porque vale la pena, hermanos, vale la pena hacerle caso al Señor. Recuerdo en una ocasión hicimos un trabajo evangelístico en el instituto donde me fui a preparar, y era un evento justamente de misiones, ¿no? Y siempre me acuerdo la ocurrencia que tuvo nuestra profesora, ¿no? De más allá de impulsar el tema de la predicación, ella hizo un cartel, nos hizo hacer un cartel que era de un lado la Gran Comisión, decía, un cartel grandote, y del otro lado la Gran Omisión. Y suenan casi iguales, pero no son lo mismo. La Gran Comisión es cumplir con un mandato, ir y predicar. La Gran Omisión es no hacerlo. Y si nosotros hoy tuviéramos ese cartel, ¿detrás de qué cartel? La Gran Comisión, estamos cumpliendo con esa Gran Comisión, con el ir y predicar, el soltar la palabra, el llevar el mensaje de la cruz a nuestro estilo, a nuestra forma, como usted quiera, pero llevamos el mensaje, o estamos en la Gran Omisión. Y yo buscaba lo que significaba omisión, es dejar de decir o hacer algo voluntaria o involuntariamente. Hay algunos que lo hacen de manera voluntaria, no quieren. Yo voy al culto, estoy en el culto, la paso bárbaro, me siento bien, los hermanos me saludan, de vez en cuando, ¿no? Cumplo con algunas cuestiones eclesiásticas, alguna vez diezmo, alguna vez ofrendo, yo me siento bien así. Pero después es la gran omisión. ¿Omisión en qué sentido? Que no quieren. Hay gente que no quiere salir. Y usted puede decir, a mí me cuesta. Bueno, hermano, eso se vence con oración. Yo soy tímido, se vence con la oración. Porque si no, corremos detrás de esa fila, a formar parte de esa fila, de los que están detrás de la gran omisión. A veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Y vio que no tengo tiempo, yo estoy ocupado, tengo que hacer tantas cosas en mi vida.
Entonces, de una u otra manera, a veces omitimos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, predica, predica. Y yo creo que este es un buen consejo para nuestras vidas. Es un buen consejo para nosotros, predicar a tiempo o afuera de tiempo, no importa, pero predicar. Este es un tiempo para predicar la palabra de Dios y no espere a que sea un evento. Ocupe una tarde. No digo esté todos los días, salga a predicar. No, tómese un momento. Aproveche las oportunidades. Cuando va a comprar, cuando va a hacer un trámite. Pero para eso uno tiene que estar atento, ¿no? Porque es aprovechar la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y notemos algo importante, que cuando arrancamos este pasaje que hemos compartido, fíjense que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Sí. Fíjense que hay algo acá que nosotros a veces lo pasamos de largo, que un día vamos a rendir cuenta, hermano. ¿Por qué tenemos que cumplir? Porque Dios nos va a decir, ¿cumpliste? Yo te di una orden. ¿Cumpliste? ¿Lo hiciste? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no hay excusas. No va a haber excusa posible. ¿Va a ser sí? No. No va a haber vuelta. Sí lo hice. No lo hice. Un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Un día el Señor nos va a decir qué hiciste con lo que te di. Con los recursos, con tu tiempo, con tus talentos. ¿Qué hiciste con las oportunidades que te di para predicar la palabra de Dios? ¿Qué hiciste? Yo quiero que me muestres. Y a Dios no le vamos a poder mentir. Nadie le va a poder engañar. Y nadie se va a poder excusar. Ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Sí? Porque no es que yo me paro acá porque yo soy el número uno y estoy por encima de todo y yo ya sé todas las cosas. No, hermano. Todos vamos a rendir cuenta. Usted y yo. Usted y yo. Un día vamos a rendir cuenta y el Señor nos va a decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Predicaste lo que te dije o no? Y yo veía en la palabra como Pablo le dice, tenés que hacerlo porque vendrá tiempo. Va a venir tiempo donde la gente va a buscar maestros del error. Y usted va a decir, pero ¿cómo la gente va a buscar eso? Sí, la palabra de Dios lo dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y este es un lenguaje, ¿no? Por eso yo digo, a veces uno tiene la Reina Valera como base, pero siempre es bueno ir a otra versión. Si alguien tiene otra versión del versículo 3, que lo pueda leer fuerte. Llegará tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dicen que ya no van a querer escuchar la predicación porque no les gusta que le digan las cosas. Y dice que, la palabra de Dios, van a buscar a gente que les predique lo que ellos quieren oír. Lo que ellos quieren oír. Llegaría un tiempo donde no soportarían la sana doctrina. Literalmente, no podrán sostener en alto la verdad. No van a tener la fuerza para sostener algo en un momento de oposición, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, no, yo creo en Dios, ¿no? Pero viene alguien con una línea de pensamiento diferente y contraria a la palabra de Dios. Y es como que te fuerza a creer lo que te está enseñando. Y hay gente que dice que no va a soportar el sostener la sana doctrina. Y hay gente que va a claudicar, hay gente que va a dejar de lado los principios de la palabra y va a comenzar a tener presente lo que el mundo dice y las corrientes de este mundo.
Por eso yo tengo que prestar atención. ¿Qué es lo que está avanzando como corriente y línea de pensamiento que va contra la palabra de Dios? ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros estamos en un tiempo donde soltar la palabra de Dios a muchos les ofende y les molesta. Y les molesta. Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, a mí me hablan de algunas cosas que son, wow, qué tremendo, ¿no? Y viste que acá no hay tanto biribiri, tanta palabra profética, y hay gente que le gusta todo esto. Hay gente que corre detrás de todo esto. Por eso dice, vendrá tiempo, cuidado hermano, vendrá tiempo, donde se van a levantar porque tienen comezón, en el original, saben que la idea es que les pica las orejas, porque quieren escuchar, no la sana doctrina, sino lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren, digamos, palabras que los haga sentir bien, que les hablen de la prosperidad, ¿no? Y hay gente que hace de esto justamente una forma de manipulación. Por eso tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo y a lo que puede llegar a venir, hermano. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que se está predicando en este tiempo. Algunos han conocido, como le decía, la verdad, pero de forma intelectual, pero no la pueden sostener con sus hechos. Hay gente que te dice que conoce del Señor, ¿no? No, sí, porque yo voy a la iglesia, pero fuera de la iglesia, siempre recuerdo una compañera cuando yo conocí al Señor en una campaña. Y claro, yo estaba aceptando al Señor en una campaña, me acuerdo, y después del público, digamos, viene una compañera mía y me dice, ¡ay, ahora somos hermanos porque yo soy cristiana! Y yo, ¿qué? ¿Vos sos cristiana? Si nos rateábamos juntos en la escuela y en el colegio, le digo yo, nos copiábamos, ¿cómo vos sos cristiana? Y para mí era como, no encajaba, ¿no? No, pero no importa, yo soy cristiana. A veces hay gente que tiene el conocimiento de la palabra, una experiencia quizás inicial, pero no puede sostener la vida de creyente. Por eso yo tengo que ir a la palabra de Dios y entender de que va a llegar un tiempo donde algunos no van a soportar el sostener la vida como creyentes. Por eso también toman las decisiones que toman. Tarde o temprano toman la decisión de, no, yo no me gusta más este lugar. No, porque viste que siempre te están dando palo. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quizás no le vaya a gustar la forma en que uno predica. Eso es aceptable. Pero la palabra es la palabra. No hay vuelta. La palabra va a ser la misma. Lo que pasa es que hay otros lugares donde no te predican lo que te tienen que predicar. Y hay gente que no le gusta que le prediquen. Por eso le digo, hay gente que no le gusta que la aconsejen, que la dirijan. No se dejan pastorear. Quieren ser personas que se dirigen solos o solas, ¿no? Pero ahí es donde yo tengo que mirar. Por eso Pablo le enseña a Timoteo que estas personas, según sus propios caprichos, dice otra versión, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Y sabe qué, hermano, esto yo creo que usted ya a esta altura lo sabe. Hay mucho creyente caprichoso. Hay mucho creyente que no le gusta que le digan las cosas. Hay gente que no le gusta que constantemente se le hable de la santidad porque tiene que ordenar su vida. Entonces es más fácil buscar otro lugar donde no me exijan tanto y donde se queden y se enamoren de los dones o talentos que una vez tiene, ¿no? Ahora, estas personas van a buscar maestros que le enseñen lo que ellos quieren oír. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro. Es un texto un poco extenso, hermanos, pero la verdad es que es digno de hacer varios carteles con este texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 12 al 22. Yo voy a estar leyendo otra versión que es un poco más entendible que la que nosotros encontramos en la Reina Valera. Es fuerte, pero es la palabra de Dios. Dice, esos falsos maestros
Son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor. Está hablando de que estos maestros predican por interés, como lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. A quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal, pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la niebla que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad, se jactan de sí mismos con alarde, tontos y sin sentidos. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Así son. Este tipo de personas o de maestros terminan buscando a aquellos que no tienen tantas ganas de vivir conforme a lo establecido por las Escrituras, que es llevar una vida santa. Aquellos que no están dispuestos a vivir una vida santa conforme a la palabra de Dios, terminan siendo guiados por este tipo de personas. Algunos se terminan transformando en catadores de predicaciones, ¿no? Es como el que comienza, el catador, ¿sabe lo que es un catador de vino? Algunos sí, que no. Algunos agarran el vino, ¿no? Y lo prueban, lo testean, miran el color, aroma, gusto, catan la calidad del vino. Y hay algunos que se transforman en catadores de predicación, ¿no? Y sí, estuvo bueno, pero viste, como que siempre un palo. Estuvo bueno, pero le faltó un poco más, ¿no? Cuando predica otro de que a veces uno está acostumbrado, y le faltó un poco, viste, estuvo ahí como indeciso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra me enseña de que muchos van a comenzar a comportarse de esta manera. Llegará un tiempo, dice, llegará un tiempo donde la gente va a elegir qué es lo que quiere escuchar. Y lo tercero que el Señor me mostraba a través de este pasaje es que va a llegar un tiempo donde muchos le darán la espalda a la verdad. Tarde o temprano terminan dándole la espalda a la verdad. Dice, pero Pablo también le dijo a Timoteo que va a llegar un tiempo en el que, otra versión dice, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Va a llegar un momento, hermanos, en que la gente no va a tener ganas de escuchar la palabra de Dios. Por eso también es como hay tiempos donde se termina haciendo un zarandeo, porque hay gente que quiere y hay gente que no, ¿no? Hay momentos, recuerdo a un pastor que decía, llega un momento en la historia de la iglesia
donde vamos a tener que dejar de jugar a la iglesia, ¿no? Como cuando uno era chico y jugaba a la casita. Pero va a llegar un momento donde la iglesia no se puede jugar a la iglesia. La iglesia tiene que ser real y verdadera. Por eso hay algunos que no van a soportar. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Porque no están dispuestos al cambio. Vuelvo a repetir. Les gusta la música, el venir, el estar, el compartir, el generar amistades dentro de la iglesia, pero no están dispuestos a comenzar a tomar decisiones de cambio para vivir una vida santa, que en definitiva es lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por eso tenemos que comenzar a tomar decisiones de cambio, para pegarnos a los principios de la palabra. Tenemos que comenzar a vivir como Dios quiere. Pablo le decía a Timoteo, va a llegar un tiempo donde esa dureza de corazón, ese deseo de no querer ser corregido, lo llevará a darle la espalda a la verdad. En definitiva, le van a dar la espalda, no al pastor, no le van a dar la espalda a los hermanos, no es que le dan la espalda a la organización, le dan la espalda a Dios, hermano. La palabra lo dice así. Entonces, ahí es donde a mí no me tiene que extrañar que hay gente que uno dice, pero viste que parecía que estaba, que estaba siempre, estaba firme, pero hay un momento donde el Señor le dice, esto se tiene que terminar. Y algunos, como el joven rico, dicen, no estoy dispuesto. Y dice que le dan la espalda a Jesús y se apartan. Hay algunos que no están dispuestos. Y este es un trato personal. Este es un cambio que es parte de un proceso. Por eso nosotros tenemos que orar, buscar de Dios. Nosotros mismos nos tenemos que presentar delante de Dios, como cuando uno se pone debajo de una lámpara para ver si hay alguna mancha. Y es visible, es inevitable. Hay algunos que no se hacen problema, hermano. Hay algunos que no sobrellevan una vida de santidad, pero quieren seguir, no hay problema. Pero delante de Dios todas las cosas son visibles. Todas las cosas son visibles. Hoy muchos confunden un mensaje motivacional con términos cristianos, con el verdadero mensaje de Dios. Y saben que muchos se enamoran de las envolturas. Pero cuidado, hermano, con esto. Porque por fuera y exteriormente, a veces hay personas que presentan, wow, tremendo. Pero ¿y después? ¿No? Entonces uno tiene que tener cuidado con algunas cuestiones. Pero para eso tengo que conocer la palabra de Dios. La única forma en que una vida sea transformada es cuando decide seguir a Cristo y tener la palabra de Dios como la única guía verdadera, tomando decisiones de cambio para comenzar a vivir la palabra de Dios. Por eso Hebreos capítulo 5, 5:11 al 6:7, pasamos de un capítulo a otro, dice lo siguiente. Hebreos 5:11 al 6:7. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial,
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. No se puede ser verdadero hijo de Dios solo siguiendo estructuras de iglesia evangélica. No sirve el hecho de que yo crea que a mí me va a llevar a la madurez el hecho de solo cumplir con actividades dentro de la iglesia. Cumplir con el pastor, con la organización, con algunos mandatos. No. Yo tengo que vivir la palabra de Dios. Por eso dice, fíjense que Hebreo habla, este pasaje es conocido como unos pasajes que habla de la apostasía. Porque hay muchos que conociendo se van a volver atrás. Que teniendo la oportunidad de aferrarse a la palabra de Dios y vivir una vida santa, dicen, no tengo tantas ganas. Algunos voluntariamente, como le decía, otros involuntariamente, porque son afectados por estos falsos maestros y terminan apartándose. Por eso yo tengo que tener cuidado. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque la verdad, hermano, es que muchos le van a terminar dando la espalda al Señor. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que nosotros podamos estar atentos al mensaje, a lo que Dios nos está hablando, a entender que este es tiempo de asumir un compromiso real con Él, de la predicación de la palabra de Dios, de la predicación del mensaje de Jesucristo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.